he preparado para la ocasión un pastel en donde se ve reparto de derechos de televisión, Premier, Ligue 1 y Liga de las Estrellas. Entonces me gustaría comentarlo brevemente como introducción. Es que está hacia el final. Aquí está. Lo pasaremos por aquí porque está hacia el final. Que yo creo que es muy interesante. Aquí está, sí. Aquí, vale. Entonces, esta la podemos... ¿la pones? Así, vale, te la pongo, listo. Sí, perfecto. Solo es para tener un poco la referencia. Esta es, digamos, de la temporada 2009-2010. Sería la diferencia que hay de ingresos de televisión, la Liga de las Estrellas con la Premier y luego con la Liga E. Entonces, primer tema. El Barça 157 millones, Madrid 136, ahora están en 160 cada uno. Y el tercero es el Valencia con 42 millones de euros. Tomen buena nota de 42 millones de euros porque hay un club que es el último de la Premier League, que es el Wigan, entrenado por un catalán del español Bob Martínez, que en estos momentos es el último de la Premier League y tiene 45 millones de euros de ingresos. El último de la Premier League. Por tanto, quiere decir que aquí algo nos falla. El Athletic, 16 millones y medio. Estoy hablando temporada 2009-2010. Pero aquí, cuidado, porque Getafe, tengo entendido que está a 7 kilómetros de Madrid. Getafe. Desde el Bernabéu, en línea recta, está a 7 kilómetros. El Getafe, 6 millones de euros. Y el Real Madrid, 136, que ahora son 160. Por tanto, quiere decir que mal vamos. Esto es el pastel, es decir, el pastel en porcentaje. Como podemos ver, la mitad se reparte entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. El Valencia a continuación, y aquí están otros, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Bueno, muy bien, el Atlético de Madrid porque ganó la Europa League, Por tanto, quiere decir que aquí estamos sumando también los ingresos procedentes de la UEFA. Ahora yo me voy a lo que sería, acá está la Premier League. La Premier League, el primero es el Manchester United, 128 millones de euros, 10,1. Esta liga la ganó el Chelsea. Y acá, como podemos ver, por ejemplo, el Wigan, 46,1 millones de euros, el 3,6, es decir, más que el Valencia. Y el último, el Hull City, que nadie había caído en el Hull City, 39,8, casi como el Valencia, que es el tercero de la liga y el 19 del ranking. Entonces, esto a nivel de pastel se come de esta manera. Hay prácticamente un predominio de los grandes clubes ingleses porque son grandes, pero todos los demás participan de una forma absolutamente proporcionada y equilibrada. Me voy ahora a Francia, me voy a la Ligue 1. Aquí está el Olympique Marsella, Olympique Lyon, los dos grandes clubes, 71-78, y vemos que acá, por ejemplo, el Montpellier, 24 millones y medio, más que el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, y más que el Español. Por tanto, quiere decir que este club, el Montpellier es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, por tanto, quiere decir que tampoco es que sea aquello un fútbol de importancia. A ver, un club de fútbol, tú puedes pensar en el Athletic, en el Español, pero en Montpellier no piensas, Por tanto, lo digo más que nada para que... Y entonces, fíjense el reparto cómo está, es decir, aquí es un reparto más o menos proporcional, donde los grandes, Olympique Marsella, Olympique Lyon, Girondins, el Paris Saint-Germain, vale, y los demás están más o menos proporcionados. Y ahora ya viene lo que sería en catalán la prueba del mico. La prueba del mico es la prueba del mono. La prueba del mono es, cojo los tres y los comparo, ¿de acuerdo? Momento de emoción, ¿de acuerdo? A la izquierda, la Liga. A la derecha, la Premier. Y abajo, la Ligue 1. ¿De acuerdo? Esto es la foto del fútbol europeo. ¿De acuerdo? Aquí todos a favor. Claro, y otra cosa, cuando cada día sales en televisión, ¿quién tiene más patrocinadores? ¿El que sale cada día en televisión o el que no sale nunca? ¿Me explico? No. Con lo cual quiere decir que indirectamente el salir en televisión te lleva a lo que sería, digamos, una promoción que te están haciendo para captación, digamos, de patrocinadores, de sponsors, etc. Simplemente quería, luego entraremos en otras cosas, pero más que nada lo digo, efectos de ratificación, Joaquín, de lo que estábamos comentando. No, podemos continuar con... es uno de los temas que me gustaría tratar un poquitín. Podemos continuar con ese tema. ¿Qué hacemos, Joaquín? O sea, ¿cómo es regulable? Hay quejas, Platini está exponiendo quejas, por ejemplo, de los grandes clubes ingleses y alemanes, que no se puede competir con el Barcelona en Madrid. Lo que se hace en Europa, lo que hace en España, no solamente para la Liga Española, para la cantidad de pequeñitos clubes con muy poquitos ingresos,
es malo el hecho de que haya dos clubes, sino que a nivel europeo, que ya es la Supraliga, la Champions League, bueno, no gusta que estos dos equipos tengan muchísimas papeletas para estar un año y otro entre los 3, 2, 5 primeros. No se pueden romper los contratos que ya están escritos, supongo, pero da la sensación, sin ser un experto, que es insostenible y que posiblemente debería ser regulado. Pero bueno, si podemos hablar un poquito de esto. Sí. En la escala europea, escala de la Unión Europea. Luego están las decisiones que tomen las autoridades deportivas, ¿no? Que tienen su propia dinámica. Pero desde el punto de vista de la norma europea, de la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor a final del 2009, hace 2 años y 2 meses, el deporte empieza a ser una competencia en la que la Unión Europea puede intervenir. Okay. Por supuesto, no es competencia exclusiva, la mayor parte de las decisiones corresponden a los Estados miembros, pero hay ya un artículo, una base jurídica para que el deporte tenga un tratamiento europeo y poco a poco se va avanzando, se van haciendo documentos, se van haciendo debates, seminarios, conferencias, poco a poco se va avanzando. Y uno de los elementos que aparecen en los documentos que hemos publicado en la Comisión, resoluciones que sobre la base de nuestras ideas han adoptado el conjunto de los gobiernos en el Consejo de Ministros del Deporte. El Parlamento Europeo ha hecho también una resolución hace poco, ha votado hace muy poco tiempo una resolución. Uno de los elementos, desde el punto de vista de una visión del deporte en perspectiva europea, no es solo fútbol, pero el fútbol es uno de los deportes, sino el que más conecta actividad deportiva con actividad económica. No es el único, pero en términos de competición, de ligas, pues básicamente es el fútbol. El baloncesto queda lejos del fútbol en dimensión económica. Se dice, bueno, pues vamos hacia la venta colectiva de derechos. A que no pueda ser que el Madrid ingrese directamente el dinero por sus derechos de imagen, o el Barcelona, sino que se produzca un reparto que lleve a una distribución de estos quesos o de estas tartas más equitativa. Y ahí intervengo yo como comisario de la competencia y digo, bueno, sí, de acuerdo, me gusta la tarta francesa más que la de la Liga Española, pero me gusta más la inglesa o la francesa más que la Liga Española. Pero, ojo, no vaya a ser que a través de la venta colectiva entremos en una posición de excesivo poder en el mercado. Por lo tanto, venta de derechos de imagen con un concurso público y no en un trato de uno que vende y otro que compra, acabaríamos todos pagándoles, por lo tanto no sería bueno. Venta por un plazo temporal determinado, y hay alguna decisión de la Comisión sobre algún caso particular, hablaba de 3 años, contratos de 3 años, no demasiado largos, para que pueda haber otros competidores que al cabo de poco tiempo estén en condiciones de ofrecer una oferta mejor, y posiblemente venta de los derechos en paquetes. Que no se venda el conjunto de los derechos del conjunto de los equipos de la Liga, sino que se vendan en varios paquetes de forma que pueda haber varios compradores y que a través de la competencia quienes vemos los partidos de fútbol, y si queremos verlo pagando, pues tenemos que pagar, que lo recibamos en las mejores condiciones posibles. O sea, ¿crees que eso va a venir? Creo que está veniendo. O sea, una vez de que concluya... La cosa es llegar antes de que la burbuja estalle. Es mi opinión. Sí. Y, bueno, aquí están contratos firmados hasta el 2013, 15, 18. O sea, sería a partir de... Bueno, hay que ver los procesos transitorios, pero yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Creo que por parte de quienes transmiten los partidos hay más oferta. Tenemos televisiones, pero tenemos también ordenadores o tabletas que nos pueden dar los mismos partidos sin pasar por el aparato de televisión. Incluso estos días está la Feria de los Móviles en Barcelona, con los móviles que están a punto de salir al mercado o saliendo al mercado, vamos a poder ver. Yo a veces me meto por la noche en una página web de un periódico para ver los goles del Atleti. Y los goles se ven bien. Claro. Se ven pocos, me gustaría ver más, pero se ven bien. No, esto la verdad, bueno, en fin, esto también tiene relación un poquito con lo que has estado comentando antes, o que es muy importante, que es este caso que ha sido muy reciente, que para mi curiosidad yo lo interpreté como
como potencialmente revolucionario, y cuando veníamos caminando es la misma palabra que tú has utilizado, esto es potencialmente revolucionario, y ha pasado un poquito, para mi gusto, por encima en la prensa, que es el caso de Karen Murphy y un descodificador griego contra la Premier. Para que nos entendamos, esto es algo así, hace un par de años me invitaron a una charla en la Universidad de Oxford, por la noche me ofrecieron entre ir a cenar a un restaurante o ir a ver el partido, no sé, las semifinales del Inter contra el Barça. Lógicamente fui a cenar a casa del persona que me invitaba, un italiano, Inter contra el Barça. El italiano veía la televisión en italiano y me explicó que él se había traído en el avión, el descodificador del Canal Plus italiano, como se llame, lo había instalado en casa, le había dicho a la persona, por favor, ponme el satélite para que, bueno, esto no es del todo legal, pero ponme el satélite para que pille, para que se pueda ver. Y bueno, pues veía ahí los 80 canales italianos. O sea, estaba en el paraíso, tenía la academia inglesa más la televisión italiana. Ese más o menos fue el caso de Karen Murphy, un pub en Portsmouth, creo, que utilizaba un descodificador griego y a través del descodificador griego veía la Premier, muchísimo más barato que Sky. Y hace muy pocas semanas, como os comentó Joaquín, el tribunal fue Luxemburgo, ¿no? El Tribunal Europeo de El Tribunal Europeo ha dicho sí. que eso es perfectamente legal. O sea, podemos encontrarnos dentro de 1 o 2 semanas, 1 o 2 meses, 1 o 2 años, aquí en la Gran Vía, una tiendita que te vende descodificadores turcos, griegos, egipcios, franceses. Compre usted el más barato y puede ver lo que se ve en Canal Plus, pero con la tarjeta y la cajita del descodificador griego. Yo entendía que esto puede ser potencialmente revolucionario dado que es la principal fuente de ingresos de la mayor parte de los clubs, los derechos de televisión, para entender un poquito qué va a pasar al valor de los derechos de televisión dada esta sentencia. Así que cualquier tipo de análisis que podáis hacer, yo creo que sería muy bienvenido para intentar un poquito anticiparnos a qué es lo que tal vez podría venir. Estefan, por ejemplo. Yeah, this is something I've looked at, and I'm actually not convinced this is going to be a revolutionary change. This is something that this issue actually arises in the case of a number of different products, and one area where it arises is in pharmaceuticals. So it's also true that if a pharmaceutical product is on sale in Greece, for example, you are perfectly entitled to buy that product there. And if it's more expensive in Spain or England, then you can export it back to Spain or England and undercut the market. So that's European rule that was upheld, I think, in the mid-1990s. This was established. And a lot of the pharmaceutical companies said at the time, oh, well, this will be the end of the pharmaceutical business in Europe, and we will collapse, and everything will, everything will be disastrous, and it hasn't turned out to be the case. And I think the reason is this, is that what's going to happen here is that, yes, football, currently leagues and clubs sell their rights in a variety of countries in Europe, and they sell them at different prices. So Premier League rights, for example, are cheaper in Greece than they are in the UK, which is why this landlady in Portsmouth was buying them from Greece. In future, if this rule is upheld, and then it's not clear that it will be because there are some other complications in relation to copyright, which means that it may not actually even be feasible. But even if it were feasible, what it means is the Premier League would have to sell their rights at the same price in every country in Europe. Now, if you think what that means, in practice, where does the Premier League make its money in Europe? Well, it makes most of it in the UK, obviously. It makes a lot of money in Scandinavia. But actually, in the rest of Europe, it's not making a lot of money. It's not making a lot of money in Spain because people are watching Spanish football. It's not making a lot of money in Italy because people are watching Italian football, and so on. And it wasn't making a lot of money in Greece because the Greeks just aren't that rich. It's not that big of a market. And I guess in future years, it's even less likely that they're going to make any money in Greece. So in actual fact, I think what would happen is that you would get a uniform price across Europe, but it wouldn't actually significantly undermine the revenues. And if any, the only league that's really affected in a big way by this is the Premier League, because the Premier League is the only league which has really substantial overseas income. So nearly half of Premier League broadcast money comes from overseas markets. But if you look at those markets, they are the Far East, Scandinavia, and actually increasingly the United States, which is becoming a huge market. So
it's been a big issue in the press, but I don't actually think it's a big crisis. Just a technical question. Why wouldn't it be price discrimination? I mean, third degree, first, second, third, any type of price discrimination across countries. Well, they are doing that now. And exactly as pharmaceutical companies do it now. So if you sell pharmaceutical products in India are much, much cheaper than they are in Europe. What the laws of the European single market actually prohibit you from, effectively prevent you from using that price discrimination inside the European Union, because anybody can buy and resell in another market. But the European Union says nothing about price discrimination outside of the European Union. So you continue to sell at high prices in the United States if you want, or low prices in Australia if you wanted. My view is that just the practical issue of uniform pricing in Europe would not actually significantly undermine the revenues, even of the Premier League. And as I say, the Premier League is far and away the league that is most affected by this issue in the European context. Okay, Joaquín, ¿tenías que...? No, yo veo el potencial de cambiar las cosas, cambiar el escenario, no solo pensando en la transmisión de partidos de fútbol o de otro deporte pay-per-view. Veo el potencial desde el punto de vista de que el mismo principio que se aplica desde el año 92 en el mercado interior para intercambio de bienes y servicios a través de los métodos tradicionales, con esa sentencia se va a empezar a aplicar o se puede empezar a aplicar en el mundo digital. Y claro, transportar medicamentos desde Grecia hasta el Reino Unido, y hay gente que lo hace, cuesta, tiene gastos de transporte, tiene logística, tiene otro tipo de costes de transacción, que diría uno de estos premios Nobel que ha aparecido antes por ahí. La transmisión a través de la red no tiene ningún coste de transacción. El eliminar las barreras del copyright licenciado para un solo país y extender el reconocimiento en un solo país o la licencia en un solo país al conjunto del mercado interior va a suponer una potenciación de los intercambios digitales, del comercio digital, de la transmisión de contenidos. Por ejemplo, ¿por qué no podemos ver todavía en nuestros ordenadores o en nuestras tabletas películas como lo pueden ver los americanos a través de Netflix? Sí. Across the board, en toda Europa, por temas de copyright. Y eso, con el mundo digital y con sentencias que eliminan barreras, como lo ha hecho esta, se va a acabar y vamos a tener todos una oferta y una capacidad de elección muchísimo mayor, y eso es un intercambio de flujos económicos, de contenidos y de flujos económicos muy importante. Si te tuviera que animar a predecir un poco, 10 años de aquí. Ya sé que es muy arriesgado la predicción, pero... Podremos ver todos los partidos de fútbol que queramos con un solo descodificador, que estará ya integrado en el aparato, por supuesto, no tendremos que tener tantos enchufes como tenemos todavía, y podremos ver no solo fútbol, sino todas las películas y todos los contenidos que queramos sin barreras nacionales. ¿Qué impacto tendría sobre estos pasteles? Eso acabará. Ya tenemos ya materiales que te pueden permitir tener esas mismas prestaciones en cosas mucho más ligeras. No, me refiero a esta distribución de los ingresos. Ah, ¿en estos? Sí. Yo creo que habrá más capacidad de financiar actividad deportiva sin tener la sensación de que se está gastando mucho más de lo que uno puede gastar. Porque va a haber más recursos económicos que puedan encontrar una rentabilidad basada en argumentos sólidos y en fundamentos sólidos, y no como ahora, que estamos viviendo en este mundo relativamente colgados de la brocha. Muy bien, muy interesante. Volviendo un poquito a lo de Financial Fair Play Regulations, José María, o cualquiera, puedo estar de acuerdo que es realmente un principio y que tiene sentido requerir que más o menos los clubes no gasten mucho más de lo que generan,
Pero parece, yo como economista entiendo que no llegamos al problema fundamental de qué es lo que genera un poquito este tipo de problemas, que es la excesiva competencia en el mercado laboral, el mercado de los jugadores. Hay una externalidad, que cualquier persona que estudie economía pues es una palabra muy, muy común, que cuando uno se compite por un jugador, pues fuera parte de que el teorema de Coase nos ayuda a entender por qué Ronaldo o Messi tienen que acabar en los buenos clubes, el competir por jugadores, los equipos o los clubes no internalizan la externalidad que si yo consigo el jugador, la otra persona no lo consigue. Es como una subasta en las cuales hay un ganador y un perdedor cuando se está pujando por los jugadores, pero el perdedor, como está en un torneo, está compitiendo, no es como una subasta por un cuadro o por una joya. Una externalidad negativa que no es internalizada, hablando en términos economistas, que crea, no es sorprendente que el 80% de los presupuestos vayan a los jugadores. Una proporción increíblemente estable. Pase lo que pase a los presupuestos, el 80% ahí sigue. Entonces, desde el punto de vista teórico de un economista, yo diría que es un principio el Financial Fair Play Regulations, pero dada que la externalidad, que la competencia excesiva por los jugadores impone a cross clubs no es internalizada, va a seguir siendo excesiva la competencia por los jugadores. No sé si tenéis alguna visión sobre en qué sentido este mercado tan atípico es jugadores que están compitiendo contra el hecho perdón. Ojo. Cuidado. No, la cartera. No veo... No, es que como soy del español aquí ya sabes que... Déjame ver acá... Lo que quieras, José María, lo que quieras. No, lo digo porque quiero ver unos pocos comentarios. Espera, a ver si esto aquí lo tengo, me parece que es... Vale. Espera, porque aquí... Esto es... Aquí, a ver, que yo llegue... Acá, vale. Deja un poco, ¿eh? No, esta quiero. Esta aquí. Es que esta de aquí. Estefan, casi me mato, ¿eh? ¿No? Esto, si se muere uno de un club grande no pasa nada, pero uno de un club pequeño, oiga, que yo ahí animo. No, me gustaría hacer algún comentario. Brevemente, hombre, gracias. brevemente, yo sobre el tema, hago una reflexión en voz alta y luego paso a esto que es la situación de los grandes clubes europeos, para ver que aquí hay algo un poco raro. Primer tema, si la Liga Española ingresa por televisión 618 millones de euros y la Liga Italiana ingresa 915 millones de euros, quiere decir que ellos ingresan el 50% más que nosotros. Si el fútbol español es mejor que el fútbol italiano, cosa de la que hoy no hay duda, quiere decir que nosotros lo hacemos mal. Ahora yo digo, si hubiera centralización de los derechos de televisión, ¿cuánto ingresaría la Liga de las Estrellas si se gestionara bien? Y afirmo 900 millones de euros, lo afirmo, es decir, sin ningún problema. Porque mi pregunta es, cuando algún amigo mío va a China y quiere ver un partido del Español o del Athletic o del Barça o del Madrid, ¿lo ve? Respuesta, no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque allí no se emiten. ¿Por qué no se emiten? Porque nadie lo ha ido a vender. Por tanto, vamos a puntualizar el primer punto, que es este. Por tanto, quiere decir que se mal vende. Ahora yo digo, con 915 millones de euros, o 900 millones de euros, yo reparto el dinero como en la Premier League, o lo reparto como en la Liga Francesa, con un baremo. Y ya asumo de antemano que el Madrid va a tener el 20% y el Barça va a tener el 20%. Y van a ganar 180 millones de euros cada uno, o a ingresar cada uno por televisión, que ahora no lo ingresan. Y seguirán estando por encima del Manchester United y del Chelsea y de todos los clubes habidos y por haber. Muy bien. De los 900 le resto 180 y 180, me quedan más de 500 millones de euros que lo reparto entre los 18 clubes restantes y entre la pobre Liga delante que nadie se acuerda. Quiere decir que cada club por lo menos saldrá a 30 millones de euros por barba cada temporada, ajustándose en función de baremos. Ahora luego, si hay oportunidad, les presentaré la deuda del fútbol español. La deuda del fútbol español, primera división,
segunda división son 4.100 millones de euros. Nadie me lo ha dicho. Lo he sumado yo porque sumo los balances. Me traigo los balances, los compro en el registro mercantil, los miro, los analizo, los voy poniendo y tal. 4.100 millones de euros. Si le sumo la segunda B, que hay clubes de segunda B que están dejando de competir, que no se presentan a los partidos porque ya no tienen equipo ni jugadores, Castellón, Sporting Maonés, quiero decir que estaríamos en los 5.000 millones de euros. Y si vamos a mirar más cosas, cuidado que no estemos cerca de los 6.000 millones de euros. ¿Hay voluntad de arreglar auténticamente este descalabro? Tú, Estefan, no digas nada porque esto es una conversación doméstica, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto no lo digas luego, ¿eh? ¿Tú por dónde sales? ¿Por Barajas o por Bilbao? ¿Por La Paloma? ¿Por dónde sales tú? ¿Por dónde sales? ¿Por dónde te vas? Por Bilbao. Por Bilbao te vas. Tú no, cuando salgas no te acuerdas de nada, ¿eh? Esto queda en la intimidad. Bueno, ¿hay voluntad o no? Esto no lo explico cuando voy al extranjero yo, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo solo explico lo bueno, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, lo otro no. Bueno, ¿hay voluntad? Digo no. ¿Por qué? Si ahora yo centralizo los derechos de televisión, digo, Madrid, Barça, vengan aquí y pongan aquí los derechos. Y todos aquí. Muy bien. ¿Y qué hago? Yo voy a gestionar cada año 900 millones de euros, por 3 temporadas son 2.700 millones de euros. Y digo, pool bancario. Ya verán cómo el pool bancario entrará. Vamos a buscar una prefinanciación con cargo a estos 2.700 millones de euros. Muy bien. Yo prefinancio 700, 500, 600 millones de euros. Muy bien. 1.000 millones de euros. Y ahora digo, a ver, Español, voy a empezar por mí. Español, ¿usted cuánto tiene de deuda así apremiante? ¿Cuánto tiene de deuda con Hacienda, con la Seguridad Social? Jugadores, tanto. Zaragoza, tanto. ¿Cuánto? Muy bien. Pues oiga, le doy un adelanto y cada año cuando le liquide le voy a descontar la cantidad que usted ya ha percibido a lo largo de estos 3 años. Primer tema, ¿quién me ha dicho que los clubes de fútbol adeudan a Hacienda 700 millones y en total de deuda con entidades públicas 1.000 millones de euros? ¿Por qué los deben? Porque no hay voluntad de que se quiera arreglar. Por esta razón. ¿Cómo es que los clubes de fútbol no pagan a jugadores y no pagan a acreedores? Porque no hay voluntad de que se quiera arreglar. ¿Quién lo tiene que arreglar? Los de arriba, porque la Liga ha demostrado que no tiene competencia al respecto. Si el fútbol español está sano y los clubes están sanos, algún día veremos, como yo el ranking de Deloitte, que también lo tengo aquí porque creía que saldría el tema y vale la pena mirarlo, el Madrid, el Barça, el Valencia 19, pero claro, después vienen los ingleses. No lideran, no lideran, pero 6, 7 clubes. Luego los alemanes, 5, los franceses, 2, 3 ya, todos los italianos, 5 clubes, hasta el Napoli está ya en la lista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuidado, que vamos a perder competitividad. Por tanto, digamos, el rescate del fútbol español, si no se lleva a cabo y no se arregla, es porque no hay voluntad de hacerlo. Simplemente esto lo digo para que quede muy claro, porque si esto se quisiera arreglar, se arreglaría. Y ahora me voy al tema de los clubes, que es la situación preocupante. La UEFA, y lo digo sinceramente, y yo he colaborado con la UEFA cuando me la ha pedido, pero la UEFA tiene voluntad de arreglar el fair play financiero, lo digo entre nosotros, con el Mallorca. Con el Mallorca. Voy pasando revista al primero el Madrid. Vean el activo que tiene. Este es el balance sintético, para que lo entendamos a nivel de fútbol, la deuda. Porque la gente de fútbol, yo que voy por los pueblos y a las peñas a hablar de finanzas del fútbol, si les hablo del activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, se me lían pobres, y si les hablo del fondo de maniobra, me hablan de las obras de la salida del pueblo. Por tanto, lo que hago es que lo hago de esta manera muy sencilla. Entonces acá, para que lo veamos, el Barça está en quiebra. Y este año también ha cerrado en quiebra. El Manchester United, esto que ven aquí, es el balance del Manchester United. Esto es un holding financiero. Tiene 6 subsidiarias. Y este holding financiero del Manchester United, a través de una filial suya que es MU Finance, emite bonos en Luxemburgo, bonos preferentes, 500 millones de libras, a largo plazo, los recibe y se los cede a las empresas de la familia Glazer, del grupo Red Football, que van mal,
y les presta el dinero. Aquí esto lo que hay es un banco llamado Manchester United. El Bayern de Múnich está gestionado por exjugadores, grandes profesionales, está de coña. Y el Arsenal, entre otras cosas, tiene la virtud de que tiene a una familia, los Hill de toda la vida, tiene unos propietarios americanos, rusos, que no se meten en nada, y luego tiene la gran ventaja de que tiene a Arsène Wenger, que es economista, y por tanto, como buen economista que es, ¿qué hace? Compra la materia prima se llama Cesc Fàbregas, ¿de acuerdo? 16 añitos, tal, come here, viene aquí el chaval, bien ilusionado y tal, sale del Barça y al cabo de 6 años le vende el producto acabado por 45 millones de euros al Barça, ¿de acuerdo? ¿Queda claro o no? O sea, es el negocio, digamos, el negocio inteligente. Compro la materia prima por 0 euros y la vendo por 45 millones de euros al cabo de 6 años. O sea, elaboro el producto y luego yo lo pongo en el mercado. Por tanto, de miedo. Atención, estos son los 5 primeros del ranking. Y ahora vienen los 5 segundos. El Chelsea está en una situación de quiebra de 527 millones de euros. El Milan de Berlusconi, 97 millones de euros. El Liverpool, 7 millones de euros. El Inter de Milán, campeón, 36 millones de euros en quiebra. Y la Juve, que cotiza en bolsa, todavía es la que se salva. A ninguno de estos clubes, lo digo en voz alta, la UEFA le va a decir nada. A ninguno de estos clubes. A ninguno le va a decir nada. Al Mallorca sí. ¿Saben por qué? Porque cuando la UEFA toma la decisión del Mallorca, el Mallorca tenía 8.000 socios, se dieron de baja 4.000 socios, quedaban 4.000 socios. Hoy hace una semana estaba en Mallorca, yo hablando allí en tema profesional y tal, con muchos profesionales. Allí no hay, pero hablaba de finanzas, y hablaba de temas de auditoría, no hay afán, no hay sentimiento de Mallorca. El Mallorca no tiene sentimiento, la gente de Mallorca es del Barça o es del Madrid, pero hoy de pocos del Mallorca. Claro, con tan pocos socios, un club débil, concurso de acreedores, pues realmente la situación, digamos, sería la de meterse con él. Y aquí hay el otro tema, bueno, estos son los activos y tal, pero que sería el tema de nuestro fútbol, la Liga de las Estrellas. Fíjense bien cómo está la Liga de las Estrellas. Acá tenemos 3.700 millones, debe la Liga de las Estrellas 3.500 y el patrimonio neto, que son los fondos propios, prácticamente desaparecido y cada vez va a menos. Y ahora ya pongo aquí la deuda a corto plazo, aquí ya como va creciendo. Esta deuda a corto plazo no crece porque crece el endeudamiento, crece porque no se paga lo que se tiene que pagar y por eso hay tanto concurso de acreedores. Y entonces aquí ya viene el momento clave. Acá, cuenta de resultados. ¿Qué pasa? El resultado de explotación, que la Liga de las Estrellas pierde y pierde y pierde y pierde. ¿Y qué pasa? Que pierde y pierde y pierde. Y va vendiendo jugadores, operación inmobiliaria. Pero claro, ¿qué ha pasado aquí? Esto se ha hundido, el tema inmobiliario, la venta de jugadores, ya no se pagan aquellas fortunas. Y aquí al final, ¿cuál es la historia? Que la Liga de las Estrellas en 4 años ha perdido 1.082 millones de euros de déficit ordinario. Claro, esto se arregla vendiendo, recalificando, todas estas cosas, con lo cual quiere decir que tenemos un problema grave, un problema grave. Y esto es, ahora no quiero aquí de esto, pero esto es el balance de cada club, por tanto lo digo, aquí está el Athletic, está bien ahí, lo pueden ver, ¿de acuerdo? Pero miren los números rojos y miren los que están en concurso de acreedores. Si les pongo la Liga delante, se me van todos llorando, por tanto ya no la pongo. Entonces esto es un poco para ver que aquí el tema es grave, el tema es grave. El tema es grave, yo insisto en la... Cuidado, estoy en España, esto lo tengo hecho para Italia, para Francia, para Alemania y para la Premier League, la Premier League, pero ya es un problema de los ingleses que lo tienen que arreglar. El fútbol italiano es un desastre también. El fútbol alemán funciona como Angela, la señora Merkel. La señora Merkel es una señora que tiene una erótica económica especial. Y en Francia la Ligue 1 funciona con el estilo Sarkozy. ¿Me explico? De aquella manera, pero mira, van tirando. ¿Queda claro o no? Queda muy claro. Es bastante impresionante. O sea, es una pena. Y miro el reloj, no me puedo creer que hayan pasado casi hora 50 minutos. La verdad que uno podría estar con cualquiera de estos temas un par de horas tranquilamente. Voy a hacer una pregunta un poquitín a los invitados y con esto, la última pregunta antes de pasar a recibir alguna pregunta de la audiencia. Se sale un poquito del guión y es un poquito, para mi gusto, es muy difícil, pero me gustaría saber, aprovechar la oportunidad de que os tenemos aquí para ver lo que pensáis. Vamos a ver, habrán visto ustedes el tema de economía, hay un economista muy famoso, se llama John Maynard Keynes. Escribió en el año 1930, es un economista muy famoso, es considerado uno de los mejores del siglo. Ha sido un poquito resucitado ahora con esta crisis tan monumental que en Estados Unidos y en Europa está ocurriendo.
escribió en 1930 un ensayo muy cortito de 10 páginas en las cuales él intentaba predecir el mundo en el 2030. Estamos hablando del economista, uno de los economistas más prestigiosos del siglo. Cuando uno lee este ensayo de 10 hojas, pues uno se sorprende, porque realmente le pegó muy bien a muchas cosas. ¿Cómo va a ser el mundo 100 años después? Le pegó muy mal a las otras. Pero así, la verdad es que cuando uno tiene hijos, piensa, bueno, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 5, 10, 15, 20, 25 años? Más allá cuesta muy difícil imaginar, y todos pues tenemos una edad y hemos visto cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años. La pregunta que me gustaría hacer, dado bueno, las dimensiones tanto económica como social como deportiva, lo que representa, has puesto unos niños al principio, has enfatizado un poquito de pasada, pero me ha gustado mucho lo que has enfatizado, que el fútbol es lo que es, esté como esté, por las experiencias que uno tiene de crío. Bueno, me gustaría preguntar qué... Nadie va a decir que nos hemos equivocado o que os habéis equivocado, yo no voy a responder mi propia pregunta. Si tuvieras que predecir qué va a ocurrir al fútbol los próximos 50, 70, 100 años, cuando ya no estemos seguramente ninguno por aquí. O sea, es una pregunta un poquito así a bote pronto. Yo, no Ignacio, tanto en el corto plazo de lo insostenible que puede ser esa situación, sino qué significa, va a seguir significando lo que ha significado. Creció, esto nació hace 100, ciento poco años. Representa uno de los mayores bienes del mundo, tanto desarrollado como no desarrollado. ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? O sea, en cualquier dimensión, ¿qué podríais, así a bote pronto, en frío, predecir? Y nadie va a venir, hace 100 años hubo una reunión Thinking Football en Bilbao y aquí estos dijeron... No. Déjame, como me has aludido por la fotografía, yo con cierta frecuencia estoy en medios de comunicación, hablo de economía y siempre sale el tema de fútbol, ¿de acuerdo? Economía es más pedestre, es activo, pasivo, ingreso, gasto, por lo tanto, quiero decir, si hay mucha deuda uno se hunde y si gasta más de lo que ingresa, pues revienta, ¿no? Pero quiero decir que, y entonces sale el tema del fútbol y me dicen, ¿usted cómo ve el fútbol? Y esto era un lunes. El domingo por la noche anterior había visto yo el partido por Canal Plus Athletic de Bilbao Betis. Y al margen del resultado, esa temporada, dije, lo veo muy mal. Muy mal. ¿El fútbol o el Athletic? El fútbol. No. El Athletic lo veía bien porque yo ya lo dije, que había un gran proyecto y un gran entrenador, vale, ya lo sabía. No, el Athletic lo veo muy bien. El fútbol lo veo muy mal. Porque me ha preocupado que he visto partes del estadio sin gente. Y cuando yo veo que en San Mamés hay algún vacío, algo no va bien. ¿Cuál es el vacío? La explicación. A las 10 de la noche, un domingo, no puede haber fútbol. Porque los niños no van a los estadios. Y si los padres no van con los niños cuando sean mayores no irán. Por tanto, hemos de mimar el fútbol, hemos de cuidar el fútbol, hemos de hacer que vaya muy bien y hemos de hacer horarios racionales. Mi hijo tiene ahora 16 años y viene conmigo desde los 4 años. Ha pasado algún momento malo, que igual ha ido también un poco a remolque del español. Pero, ciertamente, cuando el niño tiene 8, 9 años y a las 10 de la noche un domingo se juega, no va conmigo. No ir a un partido es perder un poco de afección. No ir a varios partidos es perder afición y desafectarse. Si al fútbol no lo mimamos, dentro de 10 años ha muerto. Lo digo ahora. Y otro sí. Y con esto concluyo, porque no quiero tener el abuso de la palabra. Y si siempre gana el Barça y el Madrid, a mí el fútbol, se lo digo de verdad, no me interesa nada. Porque sueño en algún día oír el himno de la Champions en Cornellà del Prat. Stefan? I'll give you 3 predictions for 100 years. So 100 I'm years. definitely dead. So nobody can come back to me on this. So firstly, I think the obvious thing is refereeing technology. So I think players will be fitted with sensors. The referees will mostly be in video booths, checking what is going on. It'll all be done very quickly and automatically. Everybody will still be complaining that it was unfair and it was cheating. But so that's the technology will go advanced there. The players themselves will be very different, I think, and
the science of fitness will continue. Obviously, all of the things about genetic engineering are going to come into play, and certainly people are going to be trying to design the world's best footballer. But one of the things I think that will be happening, I think women's football will be much bigger, because I think it will be possible to diminish the gap between men and women, and indeed women's football might ultimately have some attractive dimensions in terms of skill and well, just different skills which women will bring to the game, and I think that will become popular. And the third thing I'd say is just the structure of competition, and I think the entire structure of world football will be completely different. So bear in mind, in 100 years, half the world's footballers will be either Chinese or Indian. And they will have powerful and dominant leagues in a global sense. I think what will happen is, I think we'll go to a kind of a global circus. So we'll have one season, a quarter of the season in Europe, or maybe a third of the season in Europe, a third of the season in India and China, and a third of the season in probably in North America or South America, or in the American time zone. I think there will be multiple leagues. I'm not sure. I think FIFA will be a kind of a historical relic. People will think back and say, "Oh yeah, I remember FIFA. They used to be a global football organisation," and probably everybody will have forgotten UEFA by then. Because I think the idea of trying to control this and govern it will be beyond what are essentially political institutions, and it will go towards a more of a market solution. After all, it's hard to see why the Chinese or the Indians would be particularly interested in preserving the powers of these institutions. And economic power is going to shift in with that football power. So football will still be popular in Europe, will still be the dominant sport, I guess, but also it will be facing the NBA, or some version of basketball will be very, very popular. Ice hockey will be more popular. I think maybe even American football might be played more commonly in Europe. So the nature of competition will be more intense. So some of the things that we hold on as being immutable traditions will be gone in 100 years. They won't be here. But still there will be some forms of tradition. Some traditions will survive. I'm sure Athletic Bilbao will still be selecting only basketball. Por supuesto, el Athletic seguirá. Seguiremos con nuestros muchachos. Eso es. That's my prediction. Joaquín. Bueno, yo lo primero que estaba pensando muy es interesante. el aspecto tecnológico. Es verdad que nos gusta el fútbol como es, pero la tecnología se va a imponer y desde el punto de vista de cómo se arbitra, pero desde el punto de vista de cómo se envían instrucciones a los jugadores por parte de los entrenadores, desde muchos puntos de vista la tecnología va a cambiar, no solo el fútbol, pero también el fútbol. Y hay deportes que van más avanzados que el fútbol en la incorporación, en la integración de tecnologías que ya están en el mercado. En segundo lugar, yo creo que las empresas futbolísticas, ya que hablamos de la dimensión económica del fútbol, van a ser empresas mucho más diversificadas que ahora. En cierto modo, el Madrid y el Barcelona, por citar los dos grandes grupos futbolístico-económicos que tenemos aquí en España, tienen más actividades que el puro fútbol, no solo porque tienen equipos también de baloncesto o de balonmano, de lo que sea, sino porque gestionan sus intereses como una empresa que va bastante más allá del puro ejercicio de darle patadas a un balón. Y después, yo estoy convencido que lo vamos a ver mucho antes de que pasen 100 años, y tendrá aspectos positivos y va a tener aspectos también que nos van a gustar menos. La globalización del fútbol en el sentido de la competición global. Sí, sí. Eso me parece evidente. Si antes hablábamos de la posibilidad de ver los partidos a través de la red en tiempo real y sin necesidad de andar comprando descodificadores y pasándolos de Strangis buscando a alguien, en Bruselas es un asturiano, el que sabe dónde hay que poner la parabólica para enchufarse al canal satélite, pues, se supone que estos avances incipientes de que los chinos se interesan mucho por lo que hace el Barcelona y los japoneses por lo que hace el Madrid, pues acabarán con que habrá una liga mundial, habrá unos campeonatos donde jueguen no solo las selecciones una vez cada 4 años a escala mundial, sino los clubs van a estar jugando a escala mundial, lo cual a los que no lleguen a esa dimensión pues les va a plantear
una opción muy difícil, que es o se fusionan con otros para adquirir la dimensión global que no pueden tener por sí mismos, o no podrán estar en la Liga Mundial de las Estrellas. Joaquín, solo entre tú y yo, vamos a dejar a este catalán y a este inglés un segundito. El Atleti, ¿ganaremos alguna liga otra vez? Copa casi seguro. UEFA igual también. Yo que no soy Ligas, tan mayor, yo que ligas. no soy tan mayor, le he visto ganar bastantes ligas al Atleti. No, en el futuro. ¿Veremos de nuevo? Recuerdo 4 ligas. ¿Quieres que veremos de nuevo? Ligas, ya te digo, con las cifras que nos han estado poniendo aquí en la pantalla, Copa y Copa de la UEFA. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien cada vez que ganemos y vamos a seguir apoyando a nuestro equipo y vamos a sufrir con nuestro equipo y vamos a alegrarnos de las victorias de nuestro equipo, pero ganar ligas, ganar la Copa sí. Ganar la Copa o la UEFA y entrar en la Champions. Pero ganar ligas es más complicado. Requiere un esfuerzo sostenido que ni siquiera los grandes pueden hacerlo por sí mismos y se van endeudando hasta que los recursos propios desaparecen. Sí. O sea, que el club más pequeño lo tenemos cada vez más complicado. Pero hay que intentarlo. Perfecto, y yo creo que el reparto mucho más equitativo de esas tartas es una de las vías. Las condiciones para... Una de las vías. Y luego hay otras vías. El Atleti, pero también el Barcelona, con un modelo de club diferente, tiene sus jugadores propios y tiene un récord, un track record, una historia de haber sabido hacer aquí lo que el entrenador del Arsenal hizo con Cesc allí, que yo creo que es una vía a seguir, ¿no? O sea, que igual sí, entonces, ¿no? Igual sí una liga. ¿Por qué no? Oye. Eso, hombre. Muy bien, pues pasamos un poquito a... Estamos un poquito tarde, como era de esperar casi, pero yo creo que hay tiempo para 2 o 3 preguntas y luego disculpas por soy responsable de tener un poquito, pero es tan interesante que es imposible mantenerse dentro del tiempo previsto. Así que, bueno, tiempo para 3 o 4 preguntas y dependiendo de lo que duren las respuestas, concluiremos. Una por aquí. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. En la perspectiva que se ha hecho a 100 años, creo que se ha olvidado la condición de lo presencial en el fútbol. Creo que estamos hablando de la regulación, de la desaparición de la UEFA, la FIFA y de las nuevas tecnologías. Nos estamos olvidando de la gente, de los tickets, de las entradas, que siguen siendo fundamentales en las economías de los clubes, especialmente en las economías de los que no son las Premier Ligas, que es una economía probablemente muy superior a los 4.000 millones de euros de los que se estaba hablando. Pero mi pregunta es un poco más pragmática y directa en la medida en que pueda tener la presencia del vicepresidente Joaquín algún efecto. Comentabas que es en 2009 cuando la Comisión asume una serie de instrucciones o acuerdos para la intervención en el deporte. Pero yo entiendo que la Comisión tiene facultades de intervención societaria desde mucho antes. Creo que que la propia Comisión está haciendo muy poco y está colaborando en las burbujas que se está creando en el mundo del fútbol concretamente. Y quisiera hacer una pregunta específica. ¿Qué ha pasado, si lo sabe el comisario actual de la competencia, con la denuncia que el Newcastle interpuso por ayudas de Estado contra el Real Madrid por la competencia que suponía esa ayuda de Estado en no sé si ya era Champions o todavía era creo que sí, ya era el Champions League. Creo que el Newcastle ni siquiera lo he visto en el reparto, no sé si está en segunda división. Interpuso una denuncia expresa ante la Unión Europea por ayuda de Estado como consecuencia de la recalificación de los terrenos de Madrid, que supuso, si no recuerdo mal, una cifra de 80.000 millones de ingresos para el Real Madrid. Creo que es una ayuda de Estado evidente y que no solamente afecta al Estado, sino que afecta a la globalidad de la competición europea y que se interpuso esa denuncia. Si hay algún conocimiento sobre eso, o si hay alguna intención de ser más activos, más proactivos en eso. Contesto. No, primero, sobre la intervención general, lo que he dicho, en el 2009, a final del 2009, entra en vigor el tratado que llamamos Tratado de Lisboa
y entonces hay una base jurídica para actuar en el deporte en general. El control de las ayudas de Estado lo hemos tenido siempre. Pero siempre ha habido también, y yo recuerdo entrevistas hace años, estando yo ya en Bruselas, cuando no me ocupaba de la competencia, pero entrevistas con autoridades deportivas españolas y europeas, una tensión entre el derecho deportivo, que debe ser aplicado y debe ser vigilado por las autoridades deportivas, y el derecho civil o el derecho mercantil o el que sea, tanto de cada uno de los Estados miembros como de la Unión Europea. Desde el mundo deportivo siempre se ha tratado de separar las cosas y desde la Unión Europea se ha tratado, y ahora más con esta base jurídica, de que haya una convergencia, no sustituir el papel de las autoridades deportivas, que para eso están, para ejercer su autoridad, pero también ver la dimensión económica, ver la dimensión jurídica y ver la dimensión ciudadana del deporte. Eso como principio general. En el caso concreto es verdad que hay una queja. Yo no me puedo pronunciar en público porque como todavía no hemos resuelto eso, solo puedo confirmar que hay una queja. No me acuerdo quién la ha presentado, no sé si era Newcastle o quién, por un tema de terrenos que afecta al Real Madrid. Lo he citado antes muy de pasada. Sobre temas que estamos investigando no puedo hablar en público. Una pena, una pena. Aquí otra. Pobre. Perdona, a ver, sí. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida al profesor Gaide Líbana. Usted ha hecho una radiografía más general del fútbol español, aprovechando que estamos en Bilbao. Le quería pedir una radiografía un poquito más particular de la economía del Athletic. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao de alguna manera tiene que marcarse cuáles son sus ambiciones, sus límites, sus aspiraciones. El Athletic está dentro de los ingresos en lo que sería una zona media, muy media. Estamos hablando de que el Athletic no llega a los 60 millones de euros, si no recuerdo mal, los últimos datos. Y el Athletic tiene un modelo en donde el gasto es muy doméstico, por tanto quiere decir que no hay un gasto de ir hacia afuera. Y el Athletic, pero yo no me voy a meter con esto porque yo ya me meto suficientemente con los demás clubes y con el mío, pero tiene que saber hacia dónde va. Es decir, si el Athletic quiere ser un club internacional o el Athletic quiere ser un club local, ¿no? Entonces, me explico. Club internacional es decir, me voy a colocar en el mundo, voy a estar en estos top 20, voy a tener posibilidades de ganar la Liga, de hacer un mejor papel en la Champions, o en cambio ya está bien mi rol en lo que sería pues estar en la Liga y difícilmente la voy a ganar porque la Liga solo la pueden ganar dos hoy por hoy con el statu quo que hay, y aspiro a la Copa, aspiro a clasificarme para la Champions y aspiro en la Champions a hacer un buen papel. Entonces, si el Athletic Club de Bilbao quiere dar un paso hacia adelante, yo creo que tiene que ir más allá de los 100 millones de euros. Entonces hay que ser un club algo global, cosa que yo no sé si encaja con la idiosincrasia vasca. Por tanto, lo digo con todo el respeto y el cariño. Entonces, este mismo discurso me lo llevo a mi terreno y yo digo, oye, es que en español nunca seremos nada como no demos un salto cualitativo. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao tiene una cosa muy importante. Es un club muy conocido en el mundo, y es un club que, si me dicen yo lo que opino de ese Barcelona cariñosamente, diré que el potencial que tiene no creo que internacionalmente y nacionalmente lo explote, digamos, como podría, desde mi punto de vista. O sea, yo, si fuera del Athletic Club de Bilbao, le daría más empuje y, por tanto, le daría mucha fuerza. Pero, insisto, no sé cuál es el rol, cuál es la idiosincrasia. Por tanto, en ese aspecto yo tengo que respetar lo que se quiera. Por ejemplo, el Valencia es un club que sí tiene miras internacionales. El Valencia se está gestionando muy bien y el Valencia quiere estar ahí arriba y estará ahí arriba. El Valencia es un club que cada año hace un digno papel en la Champions, que se acerca, que ha ganado la UEFA,
que ha ganado la Liga, es el único que rompe la primacía del Barça y el Madrid. Por tanto, pero en Valencia yo conozco a las personas del Valencia y sé lo que quieren. Y aquí mi pregunta es en Bilbao y en Euskadi, ¿qué se quiere? Por tanto, yo creo que bien. Lo que pasa es que es un club para mí limpio, es un club que tiene todo el recorrido que se quiera, además gente de la tierra, que es lo mejor, ¿no? Es, digamos, el patriotismo. La guerra no la ganan los mercenarios, ¿eh? La guerra siempre la ganan los patriotas. Siempre, ¿eh? O sea, en la guerra que pueda haber entre clubes, fíjense cuál tiene más patriotas y este siempre acaba ganando la guerra, ¿eh? El Athletic es un club de patriotas. Me explico, ¿eh? Sí que entiendo la idiosincrasia. Hay otra pregunta. El que tenga el micrófono, no sé. Sí, mi pregunta iba dirigida para Joaquín Almunia, aunque bueno, me imagino que cualquiera de los tres conferenciantes podrá responder. ¿Hasta qué punto los estados, los gobiernos, la clase política ha estado temerosa de introducir una regulación en el mundo del fútbol, precisamente por el temor al desgaste político que eso pueda suponer para un cargo, para un político? No lo sé. Lo que sí sé es que a diferentes niveles y en diferentes áreas se han producido y se siguen produciendo interferencias entre lo político, el fútbol y los negocios alrededor del fútbol. No solo los negocios incluidos en los balances que nos ha presentado Gai de Liébana, sino los negocios de los que se habla en el palco de los clubs que aparecían en los gráficos, ¿no? Entonces, ahí hay muchos intereses, ¿no? Pero yo lo que creo es que esta evolución de los últimos años, que tiene que ver con la entrada de la televisión, con las grandes figuras mediáticas que pertenecen al mundo del fútbol, pero que desbordan con mucho lo meramente deportivo, los Beckham y ahora Ronaldo y tal, pues todo eso está siendo todavía digerido desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que ahora se empieza a reaccionar desde ese punto de vista, en parte porque hay instrumentos jurídicos adicionales a escala europea, el que citaba, del nuevo artículo en el tratado, en parte porque hay autoridades deportivas, como es el caso de la UEFA en este momento. La FIFA la conozco menos, pero la UEFA está siendo muy activa y nos viene a ver y nos presenta análisis que están muy bien hechos, y yo creo que tiene una gente, aparte de Platini, detrás de Platini hay una gente con la que se habla de forma muy profesional y muy seria, y en parte porque las consecuencias económicas que uno puede avizorar si no encontramos una solución a esos balances van a acabar recayendo sobre los contribuyentes, y eso, claro, preocupa a nivel político, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de elementos que llevan a una mayor toma de conciencia, pero es verdad que, por poner el ejemplo más conocido, en Italia, aunque ya no sea primer ministro, el hecho de que Berlusconi sea presidente del Milan, pues hace una mezcla muy extraña y no sé si muy benéfica al mundo de la política, los negocios y el fútbol. Bueno, una última. Lamentablemente estamos bien pasados de tiempo, así que una última pregunta, por favor. Seré muy breve. Buenas tardes. Primero, agradecer a los ponentes sus intervenciones. Por supuesto, felicitar a la Fundación Athletic por este tipo de convocatoria, abriendo lo que es el horizonte del fútbol. Y plantearía dos cuestiones muy breves. Una al vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Almunia. En su explicación, bueno, ha dado una primera pista de la intervención de la comunidad en el control de las ayudas públicas a los clubes de fútbol, concretamente en el tema de infraestructuras. Y en esa condición de vicepresidente me gustaría saber hasta qué punto la financiación del nuevo campo del Athletic entraría dentro de esos parámetros o no. Y en el caso y la segunda pregunta dirigida al señor Gai de Liébana, la presencia de hasta 9 futbolistas del Athletic en diferentes selecciones, en este caso España, absoluta y sub-21 y también Venezuela, ¿cómo eleva el activo de un club como el Athletic y hasta qué punto esto puede ser también un rendimiento positivo de esta presencia de futbolistas en selección? Sobre la primera pregunta que me diriges, no conozco el asunto. Conozco el hecho de que estamos haciendo un nuevo campo y sé dónde está, pero no me sé cómo se está financiando, cuál es el plan financiero que hay detrás
de ese proyecto. Y en todo caso, ya he dicho, y es algo relativamente nuevo también, porque hay jurisprudencia reciente de la Corte de Justicia, no solo referida a infraestructuras deportivas, también, por ejemplo, a aeropuertos y a otro tipo de infraestructuras, el que hay que analizarlas como instrumentos que tienen una influencia sobre el mercado y, por lo tanto, que están sometidos a las reglas del control de las ayudas de Estado, de las ayudas públicas que existen en la Unión Europea desde siempre, ¿no? Entonces hay que ver, en la medida en que haya dinero público en la financiación de infraestructuras que no son de uso estrictamente público, sino que son de un uso, de una manera u otra, privado, o que en parte puede beneficiar a operadores económicos privados, pues hay que ver en qué condiciones está haciendo el uso del dinero público y si ese uso del dinero público es compatible o no con lo que está establecido en el tratado y en nuestras normas, ¿no? Pero caso concreto no lo conozco. José María. Sí, yo el nuevo estadio no conozco cómo lo va a financiar, pero vaya, yo creo que para el Athletic va a ser un activo impresionante. Es decir, que yo he visto el montaje de lo que va a ser el nuevo estadio. En una de las diapositivas he puesto la fotografía, la maquetación. Yo creo que hay que explotarlo al máximo, es decir, va a ser un activo impresionante. Y la segunda, y la cuestión que preguntaba, yo creo que este es un intangible que tiene que valorarse muy bien, y creo que los clubes cada vez más tendrían que cambiar el estándar de la información contable y tendrían luego que añadir extracontablemente, pero en la memoria, una valoración de sus intangibles, y los intangibles por antonomasia serían los futbolistas. Y aquí ya entraría en una cuestión que yo estoy ahora, digamos, batallando, he empezado a batallar, que además ha sido uno de los caballos de batalla de mi tesis doctoral en Derecho, que es la activación de los futbolistas. Es decir, los futbolistas de la cantera tienen que estar en el activo del balance, porque si no, el balance no muestra la imagen fiel. Y lo digo porque yo en el caso del Athletic no voy a entrar, pero en el caso del Barça pongo el balance del Barça, pongo el del Manchester, el del Real Madrid, y el mejor es el Barça. Y el Barça resulta que tiene a Messi, que no tiene activado, y a Valdés, que no tiene activado. Por tanto, tenemos que cambiar el parámetro contable. Mientras que esto llega, sí que sería importante que hubiera una valoración, digamos, de estos intangibles, pero no que el club la hiciera, sino que agentes de la FIFA, por ejemplo, independientes, hicieran una valoración de los futbolistas. ¿Por qué? Porque un club que tiene 9 internacionales es un club que lo está haciendo muy bien, y ahí está este año el Athletic, que está en la final de la Copa del Rey y que está arriba, que estamos ahí peleándonos por esta cuarta plaza, un grupito de equipos brindando grandes partidos. Por tanto, quiere decir que hay un activo intangible que potencialmente es importante. Esto significa presente y futuro. Y simplemente, digamos, de apostilla, que conste que usted ha sacado el tema, le quiero recordar que el Español hoy tiene a 8 jugadores jugando en las selecciones. O sea, que quiere decir que el Athletic, me alegro, 9 porque está primero en la tabla, pero el Español 8, y hay clubes que no tienen a ninguno. Y en el Español les digo esto y entra por aquí y sale por ahí. Yo digo, pues mira, en Bilbao tienen 9 y le dan el valor que le deben, y en cambio nosotros no. Por tanto, es aquello de la idiosincrasia, ¿no? Por tanto, creo que este es un tema importante, porque ese es el motor productivo. O sea, cuando ves a jugadores que, hombre, este jugador, si no... Mesa redonda sobre la serie de Thinking Football será el próximo lunes 12 de marzo a las 7 de la tarde. Sospecho que va a ser igual de interesante o más que esta. Sobre fútbol, globalización e identidades tocará, sospecho, temas muy parecidos a los que se han tocado en parte en esta tertulia. Contará con la presencia de Bill Buford, escritor autor de Entre los vándalos, un libro muy conocido. Simon Cooper, un excelente columnista del Financial Times y coautor de Stefan Szymanski, de un libro muy conocido. Y Axel Torres, conocido periodista de fútbol internacional. Y será moderada también por un excelente periodista como es Martín Perarnau. Esperemos que sea al menos tan interesante y excelente como creo que ha sido esta charla. Y sin más, pues por favor, me gustaría que entre todos despidamos a los 3 contertulios con un fuerte aplauso. Bravo. Stefan, grande. Grande. Bueno, Joaquín, un placer enorme. Bravo ahí. Lo pasas bien, además, hablando, ¿eh? Yo me lo paso de coña, hombre. Esto ya, contabilidad, fútbol. Sí.